Shalom, shalom, bienvenidos a la palabra de Yahweh. Hoy estamos muy contentos porque damos inicio a una serie de programas donde trataremos específicamente sobre la salud humana y sobre la capacidad que tiene nuestro cuerpo de poder regenerarse y establecer equilibrios orgánicos para mantener nuestra salud. Esto es sin duda un don maravilloso que el Padre Eterno nos ofreció al poder crearnos. Y precisamente hoy estaremos hablando del sexto día de la creación, el día en el cual fuimos levantados y establecidos con ese sello divino que el Padre colocó en nuestro ADN. Bienvenidos nuevamente, te invito para que puedas permanecer durante todo el programa de hoy y estar muy atento también de nuestros siguientes programas en los cuales podrás exponer tus dudas, hacer tus comentarios y todo lo que tenga que ver sobre tu salud. Recuerda darnos un like, recuerda suscribirte y más aún recuerda apoyarnos porque a partir de hoy encontrarás que en esta plataforma podrás tener respuestas sobre las enfermedades y la salud que el Padre quiere para nosotros. Vamos a empezar. Cuando hablamos de la creación, debemos indudablemente comenzar desde el principio en el que todo fue creado. En el principio creó Elohim el cielo y la tierra, y todo lo que pasa después, desde ese primer día, nos da a nosotros la connotación precisa sobre lo que el Padre quería para toda la humanidad. Encontramos que en este versículo de Génesis 1, del 1 al 4, nos revela sobre cuál es el propósito de nuestro amado Padre Celestial, cuál es el orden que debía establecerse y de la forma en cómo nosotros debemos comprender para poder desarrollar en lo personal las capacidades que nos van a permitir mantener nuestra salud. Inicialmente, el Padre estableció a través de la palabra, que entendemos que es el mismo Yahushua, y lo podemos ver confirmado en el Nuevo Testamento o en el Pacto Renovado en Juan 1,
donde nos habla de que en el principio existía la palabra y la palabra estaba con el Todopoderoso y el que es la palabra era poderoso. Así que nosotros comprendiendo que el poder de la palabra a través de Yahoshua nos da a nosotros la capacidad para poder establecer esa separación entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que es la luz y lo que es las tinieblas. Y es precisamente esa capacidad de la comprensión del poder de la Ruach, porque al final es la Ruach la que se nos ha entregado para que podamos tener el discernimiento de saber separar las cosas después que conocemos a Yahoshua. Es esa capacidad la que nos va a permitir alcanzar la salud que desde un principio se nos entregó. Hoy quiero que nos quede bien claro esta porción de las Escrituras en Génesis 1 y en el libro de Juan, porque a través de el principio es que nosotros podemos conocer el final y todo lo que el Padre quiere revelarnos en estos tiempos. No me quiero extender mucho en esos primeros versículos, aunque te digo que hay muchísimo que decir, entendiendo de que desde un comienzo el Padre estableció que hubiese la luz y que la luz resplandeciera en medio de las tinieblas. Pero para todos es de conocimiento que el pecado entró, y aquí lo vemos en Romanos. En el libro de Romanos 5, cuando se nos habla sobre de la forma en cómo el pecado entró en el mundo, que entró por un hombre y por el pecado vino la muerte. Sabemos que la muerte en sí es una consecuencia del pecado y muchas de las enfermedades, por no decir todas ellas, llevan a la muerte. Así que de alguna manera debemos también vincularlas con el pecado. Esto para muchos es desconcertante, pero analizando de que la definición del pecado es transgresión de la ley, transgresión de las normas, transgresión del orden que el Padre estableció para que nosotros pudiésemos vivir en sanidad, en abundancia, tuviésemos vida y no tuviésemos muerte. Es comprensible afirmar que es el pecado lo que genera las enfermedades y por consecuencia la muerte en los seres humanos. Es interesante en este libro de Romanos cómo nos expone de que la historia de la humanidad estaba dividida de diferentes formas. Fíjense que dice que antes de darse la Torá había ya pecado en el mundo, aunque no había ley. Y luego pues a partir de Moshe viene la ley. Pero ¿saben qué? Viene un estado de mayor beneplácito a través de Yahoshua, a través del postrer Adán. Y por eso quiero que hoy podamos, antes de hablar de la salud y de la enfermedad como tal, podamos entender el papel tan primordial que juega la venida de Yahoshua a la humanidad. Cuando hablamos de salvación, nos referimos a cosas mayores, nos referimos a liberación, nos referimos a sanidad, y mucho del pueblo del Padre no vive en la sanidad, no vive en la liberación, aunque crean que viven en la salvación. Hoy quiero que podamos entender estos conceptos a través de las escrituras, porque son las escrituras las que nos dan fe de esta palabra que estamos enseñando en esta oportunidad. La venida de Yahoshua como Salvador y como sanador fue profetizada desde tiempos antiguos, y lo vemos en el libro de Isaías, cómo se refieren a esta figura que nos trajo de las tinieblas, de la oscuridad, de la enfermedad, del pecado y de la muerte, a una vida de restauración, a una vida de salud, a una vida en abundancia. Pero esto no fue un acto que haya generado o que se haya realizado sin dolor alguno, no, tuvo que dar su vida. Él pagó un precio para que tú y para que yo pudiésemos disfrutar de todo lo que el Padre había establecido desde el principio de la creación. Estos no fueron hechos fortuitos, sin pensar, sin analizar, sin programar. No, el Padre todo lo tenía bajo control absoluto, incluso el pecado que entró en la humanidad.
todo esto ya Él lo sabía y se propició para sí mismo y para todos nosotros una salida, y esta salida está representada en el Mesías, nuestro Mashiach, que sufrió y que llevó las enfermedades sobre sus hombros para que nosotros pudiésemos tener control sobre ellas. Todo lo que Él padeció, lo padeció para darnos a nosotros la capacidad de poder confrontarlo bajo un poder que va más allá del entendimiento humano, que es sobrenatural. Pero eso sobrenatural quiero que tú hoy lo puedas comprender, y es la función que queremos ofrecerte en esta serie de programas para que conozcas la relevancia que el poder que el Padre ha establecido a través de Yahoshua y que nos ha entregado por medio de su Espíritu de Santidad, la Ruach HaKodesh, puede ofrecernos la capacidad, el don supremo de controlar nuestra salud. La presencia de Yahushua en la humanidad cambió un antes y un después, porque Él nos vino a dar la posibilidad de que pudiésemos salir de una condición de oscuridad, de tinieblas, de desconocimiento, de opresión, de esclavitud, para hacernos libres en el conocimiento de la palabra de poder que a través de una vida en Él podemos ejercer. Y son las escrituras testimonio, porque Él es la palabra de la profecía Yahoshua, y la palabra misma nos profetiza esta verdad, como lo vemos acá en el libro de Lucas 4. Pero vamos a comparar esta porción de las escrituras con la misma palabra profética que encontramos en Isaías. Fíjense cómo aquí podemos ver en Isaías 53 y Lucas 4 las similitudes de lo que fue profetizado que vendría y lo que realmente vino. Y el mismo Yahoshua así lo dio a conocer. Inicialmente fueron sus propias palabras las que dieron testimonio de que a él se refería Isaías a la hora de hacer la profecía. Y luego las obras, los hechos y los milagros que se hicieron a través de su venida siguieron dando testimonio de que todo esto era cierto. Cuando Isaías nos habla de que esto es un varón de sufrimientos familiarizado con la enfermedad, es muy interesante las palabras que usa, y luego nos dice en repetidas oportunidades en el libro de Lucas 2 veces cómo él viene a libertar a los oprimidos y a proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Pareciera que fuesen las mismas palabras repetidas, pero cada una de ellas es diferente a la otra. Y la vamos a ampliar un poco más yéndonos a el Strong, pero analizándolo a través de Isaías, porque encontramos que en el pacto antiguo sí podemos encontrar las palabras en hebreo originales con las cuales fueron escritas. Pero lo vamos a ver en el Strong verso por verso, ¿verdad? Comenzamos entonces por la parte de Isaías 53:3. Fíjense cómo nos dice en el Strong y en el hebreo. Recuerden que el hebreo se lee de derecha a izquierda. Entonces aquí nos habla sobre que según la Reina Valera, que es la versión que se utiliza en el Strong, pero la podemos comparar con la versión israelita nazarena. Dice la Reina Valera: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos, ¿ok? No lo valoramos, no nos dimos cuenta del poder maravilloso que venía con Yahushua, pero ahora sí podemos hacerlo. Miren cómo en el 24:8.3, en el Strong 24:8.3, sufrimiento es enfermedad, jolí, dolencia, ansiedad, calamidad, pero es traducida como enfermedad, enfermo, miseria. A diferencia de la otra palabra que también aparece aquí, que es la 4341, que es esta que les estoy indicando, que significa dolores, aflicción, tristeza,
tristeza. Entonces nosotros aquí entendemos, porque la palabra sí lo está revelando, que Yahoshua vino a quitar las enfermedades y los dolores, que no es lo mismo. ¿Ok? Así que cuando oramos que toda dolencia se vaya, tenemos la autoridad para orar en función de eso, pero tenemos más aún autoridad para comprender por qué esa dolencia vino y cuál es la manera en cómo yo la puedo quitar de mi vida a través de actos tangibles, porque la oración es una metodología para entrar en el lugar santísimo, pero una vez estando allí, nosotros recibimos la información, la inducción para contrarrestar eso que me está produciendo la dolencia, me está produciendo la enfermedad. Cuando el Padre nos da toda esta instrucción a través de las Escrituras y lo confirma a través de la venida de Yahushua, el mismo Yahushua cuando nos enseña a orar, Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Cuando nosotros pedimos, luego vamos y accionamos. La oración es eso, primeramente entrar en ese lugar espiritual, en ese lugar santísimo y luego ir, una vez recibida la instrucción del Padre, ir a accionar conforme el Padre nos está indicando. A través de Yahushua tenemos este poder, este discernimiento. Y luego vemos acá como en el Strong 3045, pues lo que decíamos, experimentado, conocedor, entendido. Esto es lo que representa esa palabra y es colocada en la figura de Yahushua, la palabra Yadá, que significa aparecer, caso, y tiene muchos sinónimos, entre ellos sabio, y por supuesto que vamos a escoger los sinónimos positivos, ¿verdad? Docto, entendido, diestro, experimentado, familiarizado, tiene la capacidad para darnos a nosotros el entendimiento sobre una enfermedad, sobre una dolencia en particular. Él es nuestro médico, Él es nuestro doctor. Él vino a que nosotros entendiéramos lo que eso significa. Y si hoy por hoy hay quienes no están caminando en salud, sin recurrir a farmaqueia, que es hechicería, es porque no han comprendido lo que realmente significa la venida de Yahushua para el beneficio de la humanidad y poder restaurar lo que desde un principio el Padre estableció para todos nosotros. Seguimos analizando un poco el siguiente verso en Isaías 54. 53:4. Fíjense que nos repite, parece que nos repitiera lo mismo. Sin embargo, eran nuestras enfermedades las que llevaban nuestros sufrimientos, los que soportó. Nosotros lo contamos como plagado, herido, afligido por Elohim. Luego en la Reina Valera encontramos que nos dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, escribe en la Reina Valera. Pero antes de irnos a hablar un poco sobre que si te das cuenta, repetimos las mismas palabras del verso anterior. Mira cómo acá en el Strong al final de la porción 430, lo que significa Strong 430 significa ángeles, no significa Dios, aunque allí lo transcriben de esa manera, que es Dios es Zeus. Dice que es ángeles, Elohim, y en el sentido plural incluso. ¿Ok? Que tengamos eso claro. Por eso es importante conocer los nombres, conocer el original de las traducciones para que podamos nosotros discernir tal y como Yahushua nos pide que lo hagamos en todas las áreas de nuestra vida. Entonces aquí vemos cómo se repite nuevamente la palabra enfermedad 24:8.3, la palabra tristeza y dolor 4:3, 4:1, como en el verso de Isaías 53:3. Pero tenemos una palabra adicional acá que es afligido, el 60:31. Y miren todo lo que implica afligido, abatir, aná, que significa
Aflicción, y este es otro tipo de aflicción, otro tipo de tristeza. Estamos ya aquí hablando de la emocional, así que no solamente vino a que pudiésemos sanar físicamente, sino también emocionalmente. Cubre alma y cuerpo a través del poder de su espíritu, de su ruaj. Esto es muy importante comprenderlo, porque Él se convierte en nuestro médico en todas las áreas de nuestra vida, tanto a nivel del cuerpo como a nivel del alma, de nuestra mente. Veamos ahora lo que nos dice la siguiente lámina, ya el último versículo de Isaías. Pero Él fue herido por nuestros pecados, molido por nuestras maldades, llevó el castigo que nos restauró y por sus heridas fuimos nosotros sanados. En este verso nosotros comprendemos una verdad absoluta. Él nos restauró. Y si esa restauración realmente ha sido efectiva, tiene que ser también evidente, porque ya Joshua evidenció su misión acá en la tierra y nos dejó testimonio para que nosotros tuviésemos claridad. Y el testimonio no solamente está reflejado en las escrituras, sino que nos ha dejado su Ruach HaKodesh, el Espíritu de santidad de nuestro Padre eterno Yahweh, para que nos diera testimonio, y de eso vamos a estar hablando sucesivamente. Veamos la siguiente lámina de Isaías 53:5 y encontramos una palabra que puede ser parecida a nivel de significado de afligir, la 2490. Está traducida como herido, significa afligir, pero es un tipo de aflicción que engloba en esta palabra lo que es la aflicción física y la emocional. Por eso dice, fue él herido por nuestros pecados. Y la palabra pecado la encontramos acá 57:71, por nuestras iniquidades, nuestras perversidades, nuestras faltas, errores, nuestra maldad, nuestra enfermedad. Él llevó eso cautivo, en cautividad para darnos la libertad. Luego encontramos la 22:50, que significa golpe, herida, que Él sufrió por nosotros, llaga, enfermedad, todo eso que Él se llevó, se supone que nosotros deberíamos saber afrontarlo. Y luego, muy interesante, la palabra 74:95, el Strong, que significa Rafa, que es curador, sanador, médico. Aquí nosotros ya comprendemos que Él es nuestro médico, Él es nuestro sanador y es el único al cual nosotros debemos ir cada vez que tenemos una situación de enfermedad, tanto física como mental, a que sea Él a darnos la instrucción de cómo debemos trabajarla. Y esto es precisamente lo que nosotros queremos en el programa, poder enseñarte cuál es la forma que el Padre Eterno dejó a través de Yahushua para que nosotros pudiésemos mantener la sanidad. Y mira qué interesante que un producto de cosmetología de farmaqueia tiene por nombre Avon y lo que eso representa, pecado, transgresión. Qué interesante saber y qué importante comprender que lo que usamos le rinde homenaje a quien lo crea. Tengamos mucho cuidado con esto. Ok, una vez después de haber dado esta introducción, volvamos al Génesis, a lo que nos compete. Entonces dijo Elohim, recuerdan, aquí tenemos el Strom al lado, que no es Dios, es Elohim. Hagamos al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza. Acá en la Reina Valera dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Pero fíjate cómo dice en el hebreo, en nuestra imagen como nuestra semejanza. Todas esas palabras y esas preposiciones que están colocadas allí le cambian el sentido a la expresión indudablemente porque refuerzan que el hombre fue hecho en la semejanza de Elohim. Plural, hagamos de el Todopoderoso, hagamos al hombre en nuestra imagen, según nuestra semejanza. Nos habla de hacerlo adentro, no de hacerlo afuera, como pudiese significar la palabra a nuestra imagen
y a nuestra semejanza. ¿Por qué quiero enfatizar en esto? Por lo siguiente, porque aquí nos está hablando de que el Padre Eterno creó al hombre y a la mujer. Dice, y Elohim creó al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, varón y hembra los creó. Lo que quiere decir es que cuando tú agarras algo para que sea el reflejo, tiene que ser indudablemente algo muy parecido. Y aquí, si estamos hablando de Elohim, nos referimos a quiénes. Primero al Padre Celestial Yahweh, luego a la palabra que es Yahoshua y luego a la Ruach HaKodesh, porque eran los tres que estaban desde un principio, los todopoderosos, Elohim en plural. Entonces, aquí entendemos una verdad absoluta, que la Ruach HaKodesh es género femenino y fue la hembra hecha a imagen de ella, porque no puede crear Elohim una creación que le sea imagen, que le sea reflejo de algo que no existe. Tiene que existir primero. El varón fue hecho a imagen y semejanza de Elohim en la representación de Yahoshua, en la representación de Adán. Y la hembra fue hecha a imagen y semejanza de la Ruach en representación de la Ruach, por supuesto, en representación de Eva. Esa es una de las verdades que quiero que tomes en cuenta y que tengas presente, porque a lo largo del conocimiento de las enfermedades es importante comprender que aunque tanto en género femenino como en masculino estamos conformados con muchas similitudes, hay reacciones, hay áreas en particular que son muy particulares, valga la redundancia, son propias en la mujer y otras propias en el hombre, y las enfermedades van a venir a manifestarse bajo ese parámetro también. Es importante comprender que esto va a ser necesario aplicarlo en el conocimiento que estamos desarrollando en el día de hoy con referente a de qué forma o de qué manera se manifiestan las patologías, las enfermedades y cómo podemos ponerlas en control. Y esto lo podemos entender única y exclusivamente a través de Yahoshua, que es el que ha sido encomendado para que sea nuestro médico, nuestro doctor, y a través de la Ruach HaKodesh, que fue la encomendada para interpretarnos y darnos testimonio de la venida de Yahoshua y lo que representaba él, por supuesto, para el beneficio de la humanidad. Sin embargo, esta dádiva que Yahoshua nos ofrece tiene un precio, así también como Él tuvo que pagar un precio para poder darnos esta bendición, nosotros tenemos que pagar el nuestro. Y en esta porción de las Escrituras de Juan nos habla de la importancia de la obediencia, de la importancia de seguir las instrucciones, de seguir los mandamientos, de alinearnos a la verdad que Él nos vino a traer para que nosotros pudiésemos entonces ver el resultado de lo que significa amarle, guardar sus mandamientos, su instrucción y seguir sus recomendaciones. Dice en el libro de Juan 14, a partir del 11, créanme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, o si no, crean por las mismas obras. Él quiere que nosotros creamos también por lo que hemos visto, por lo que Él dejó como testimonio, que podamos darnos cuenta el resultado de lo que significa caminar en la verdad. Luego nos dice que en verdad les digo que el que cree en mí, Él también hará las obras que yo hago y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Y es allí donde Él nos deja uno de las
de los regalos más grandes que la humanidad haya podido recibir a través de él, que es la Ruach HaKodesh. Y todo lo que ustedes pidan en mi nombre, eso haré para que el Padre se glorifique en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Si me aman, guardarán mis mandamientos y yo rogaré al Padre que les dé otro defensor para que esté con ustedes para siempre. ¿Y por qué dice Yahushua otro defensor? Sabiendo que la Ruach HaKodesh es género femenino, porque él, siendo género masculino y constituyéndose en defensor de la humanidad, pues está comparando a que viene otro defensor así como él, y por supuesto, siendo el género masculino, tenía que poner la palabra otro defensor. Esto, mis amados, es muy importante de comprender porque es la base de lo que nosotros hemos estado enseñando, no solo durante este programa o este ciclo de programas que hemos abierto sobre la salud humana, sino sobre todos los programas que hemos establecido a través de la palabra de Yahweh. Sigue diciendo el versículo 17, el espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y está en ustedes. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes dentro de poco. El mundo no me verá más, pero ustedes me verán por cuanto yo vivo, también ustedes vivirán. Luego nos enfatiza en ese día, ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y al que me ama lo amará mi Padre y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Es importante que nosotros hagamos lo que nos corresponde. Ya Joshua hizo lo que le correspondía a él. Ahora nosotros debemos entender la palabra, obedecer los mandamientos para que realmente el amor que sentimos hacia Yahweh Yahushua se haga de manifiesto en nuestras vidas y seamos testimonio ante ellos primeramente y luego ante los demás de a quien estamos sirviendo. Es interesante también dentro de esta porción, que la vamos a ampliar un poco más en el próximo programa que estaremos dando, cómo la manifestación de la Ruach HaKodesh viene única y exclusivamente a través de la petición que Yahushua hace hacia el Padre cuando estamos caminando en su voluntad. No es algo que todo el mundo recibe. La manifestación de la Ruach no es recibida por todo el mundo solo por el hecho de hacer una oración de fe como la religión ha enseñado, sino que se recibe cuando se obedece al Padre en sujeción a Yahushua, porque es a través de Yahushua según lo que el Padre ha establecido. Y los que guardan su mandamiento, los que están en su nombre verdadero. Y esto es importante para poder adquirir la salud y por supuesto también para mantenerla. Todo esto que hemos compartido en el programa de hoy es necesario que lo tengamos en claro antes de meternos en la profundidad de cómo se manifiestan las patologías en nuestro cuerpo. Quiero despedirme e invitarte a nuestro programa siguiente, donde estaremos hablando de lo que nos conforma como seres humanos, cuerpo, alma y espíritu, y en el lugar de nuestro cuerpo, donde están posicionadas esas tres áreas. Indudablemente el Padre nos ha bendecido, permitiéndonos conocer en estos tiempos el poder que a través de Yahushua, que es nuestro médico, podemos tener, y a través de la Ruach, que de alguna manera, siendo la ayuda idónea, se convierte como en la enfermera, utilizando unos términos un poco más claros. Quiero que puedas también seguir apoyándonos. Estamos súper agradecidos de que nos hayas acompañado en esta oportunidad. Recuerda suscribirte, darnos un like, activar las notificaciones para que cuando nuestro programa salga, pues puedas estar obviamente informado en el momento en que así sea. Cuídense mucho, muchísimas bendiciones en el nombre de Yahushua. Shalom, shalom.